Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13, en la Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Miren lo que el apóstol le estaba aconsejando a los hermanos en Corinto, pero hoy Dios, por medio de su palabra, nos habla a nosotros como iglesia, y más en los tiempos que vivimos. ¿Estará pasada de moda la palabra de Dios? No, es actual, es tiempo presente. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Hasta ahí quiero que podamos leer. Y deseo compartir la palabra que Dios a lo largo de este día puso en mi corazón. Quiero hablar de cómo provocar una vida de fe sin dejar que las situaciones nos hagan flaquear. Cosa difícil, ¿eh? Sin dejar que las situaciones nos hagan flaquear. Y cuando hablo de flaquear, no me refiero a renunciar a nuestra fe. No es renunciar a nuestra fe, pero sí el propósito muchas veces de las situaciones y de las cosas que nos toca transitar tienen este propósito: hacernos flaquear. Y vuelvo a repetir, no es renunciar a nuestra fe. ¿Qué significa flaquear? Por eso dice la palabra: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. ¿Saben qué significa flaquear? ¿Alguno por allí en algún momento escuchó qué significa flaquear? Dígalo, ¿qué significa? Débil, bajar los brazos. ¿Qué más? Bueno, léalo que están. Por lo menos léalo ahí. A ver, vámonos. ¿Qué significa flaquear, iglesia? Diga: debilitarse, ir perdiendo fuerza. Ir perdiendo fuerza. Pero lea esto: amenazar ruina o caída. Wow. Amenazar ruina, o caída. Y esta tarde, preparando la palabra, Dios trae a mi mente Nehemías, capítulo 6, versículo 9. Después, si quiere, búsquelo en su casa. Si no, un poco le relato. Allí hay una situación donde Nehemías, estando en Jerusalén, no podía venir a estar con los judíos que habían determinado, y donde Esdras, Nehemías, Esther trabajan en el propósito de la reconstrucción del templo. A Nehemías le toca una parte que era los muros y las puertas, y haya oposición a eso. Y dice el Nehemías, si usted puede leerlo, en el capítulo 6, versículo 9: porque todos ellos nos amedrentaban. Aquí están lo que hacía Sanbalat, Gesem, Tobías, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra. ¿Qué es debilitarse las manos? ¿Perder las qué? Las fuerzas. ¿Y qué dijimos de flaquear? ¿Qué significaba? Debilitarse, perder la fuerza,
amenaza de ruina y caída. Aquí estaban hablando acerca de una amenaza, indirectamente a Nehemías, pero más directamente al pueblo, diciendo: se van a debilitar en sus manos, en la obra que están haciendo, y no será terminada. Mire qué palabras utilizadas por Sanbalat, por Tobías y Gesén el árabe contra el pueblo de Dios, que había determinado en su corazón la reconstrucción de los muros del templo. Estaba esa palabra donde el propósito era hacerlos flaquear, debilitarse, perder su fuerza, pero también una amenaza, soltando palabras de ruina y de destrucción. Lea después Nehemías. Y si usted se fija, dice que 5 veces enviaron cartas a Nehemías con esta amenaza, diciendo que se iban a debilitar las manos de ellos en la obra, diciendo que no la iban a poder terminar, diciendo que iban a desistir de lo que habían determinado en su corazón. Y si nosotros lo llevamos a nuestras vidas, ¿cuántas veces el diablo quiere hacernos perder las fuerzas y amenazar con destrucción? ¿Cuántas veces? Siempre, permanentemente, y aún más en los tiempos que vivimos, donde hasta muchas veces sentimos que no hay fuerzas. Y debo reconocerlo, no hay fuerzas. No hay fuerzas, iglesia, Nos sentimos débiles. Y allí está el diablo trabajando con este propósito. Mire, estaba preparando la palabra y vino esto. ¿Por qué el diablo lucha contra nuestras vidas? ¿Por qué? Y aún dice que anda como león rugiente. Él no se detiene. Él permanentemente está amenazando, está intimidando, está de alguna manera haciendo querer provocar que nos debilitemos. Las situaciones que tenemos que transitar, hasta muchas veces nos hacen flaquear. Amén. Amén. Nos hacen flaquear. ¿O no te sientes débil algunos días? ¿No te sientes que no tienes fuerzas? Y el diablo sabe perfectamente que hemos sido llamados para un propósito de Dios. Él lo sabe. Lo tiene bien presente en su vida. Por eso es que viene a atacar a través de hacernos sentir flaqueza, lo cual no está mal que lo reconozcas en esta noche. Porque si hay algo que nosotros tenemos que hacer: Señor, me he sentido débil, me he sentido sin fuerzas, he sentido amenazas de ruina, he sentido amenazas, como dice la palabra, de caída. Porque son situaciones que vivimos. Son cosas que nos estamos enfrentando. Pero ¿sabes qué, iglesia? Eso a mí me debe llevar a trabajar en mi vida de fe. ¿Qué me va a sostener si no es mi vida de fe? ¿Qué lo sostuvo? Y dice la palabra, a esos judíos en ese momento ante esa amenaza. ¿Qué los sostuvo? La fe que tenían, que Dios estaba con ellos. Y que lo que habían comenzado, esa obra que habían comenzado,
Aunque tal vez el enemigo soltara palabras de amenaza, diera un decreto, ellos sabían que las fuerzas venían de parte de Dios. Pero pasaron seguramente por sentirse flaqueados en su ánimo, en sus fuerzas, en sus emociones. ¿No flaqueas a veces en tus emociones? Y la vida cristiana es una vida de fe. Es una vida de fe. Es un camino de fe, iglesia. Donde yo debo entender que desde el momento en que nos convertimos al Señor, ingreso a esa vida de fe. O a esa escuela de fe, porque es una escuela. Recién les dije, no puedo los años que me restan en esta tierra transitarlos con el nivel de fe que Dios me dio. Yo debo desarrollar esa vida de fe, debo hacer crecer esa vida de fe. Y aquí vienen las situaciones que muchas veces nos hacen flaquear, nos hacen sentir débiles, perder las fuerzas, ya no hay fuerzas para seguir adelante. Y usted tal vez va a decir, pero pastor, ¿qué pasó? ¿Está predicando algo almático? No, estoy predicando algo espiritual. Porque vamos a ver, ¿desde dónde yo puedo provocar esa vida de fe en mi vida? Porque si es con mis fuerzas, si es con mis emociones, si es con las situaciones, imposible. Pero sí debo provocar esa vida de fe en mí. Porque muchas veces la circunstancia, los problemas que transitamos nos encuentran preguntándonos el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué tal situación? ¿Por qué tal problema? Pasamos por altas y bajas emocionalmente. Amén. Pasamos por altas y bajas. Y no nos damos cuenta que todo es parte natural de nuestro crecimiento en la vida de fe. No nos damos cuenta. Creemos que es todo eso. Y sé que es difícil cuando uno se encuentra en esa condición de poder ponerse en pie. Sé que es difícil. Pero ¿sabes qué, iglesia? Todo eso tiene un propósito. Es provocar una vida de fe. Una vida de fe sin dejar que las situaciones nos hagan flaquear. Porque va a llegar un momento en que, las situaciones van a producir esa vida de fe en nuestras vidas. Y ya no nos vamos a sentir como antes, debilitados, sin fuerzas, con amenaza de caída, con amenaza, como decía la definición, de ruina. No, porque yo ya he provocado una vida de fe. Ahora, hoy estaba con esta palabra y hay algunos requisitos. El apóstol Pablo lo habla allí en 1 Corintios 16:13, que dice, manténganse alerta, firmes en la fe, sean valientes. Todas esas palabras que el apóstol habla. Pero quiero en esta noche dejarle algunos requisitos. Y estaba en un momento allí y vino la palabra obviedad. Que hasta nosotros podemos decir en estos requisitos que hasta estuve a punto de ponerle obviedades para provocar una vida de fe. Y no son
obviedades. Porque ¿qué significa la palabra obviedad? ¿Qué es algo obvio? Que se da por sentado, algo claro. Vio que los jóvenes que dicen, sí, obvio, te dicen, obvio. Y te hacen quedar a vos como, a ver, pero tan obvio que yo diría, ¿hay resultados de lo tan obvio? Porque si son tan obvias las cosas, tendría que haber resultados. ¿O no? Pero yo veo que en tanta obviedad no hay resultados. Quiere decir que hay algo que no está bien, que no es tan obvio. Porque yo no puedo decir que la palabra es obviedad. No. Aunque es verdad, aunque está establecido, aunque está más que claro que las cosas tienen que ser así. Pero a ver, la palabra es verdad. Y para que la palabra se cumpla, yo debo trabajar en mi vida de fe. Y en eso hay requisitos que el mismo apóstol y la palabra deja. Mire, venía en el colectivo y ¿se acuerdan de la época de los manuales Estrada y de los Capeluz? De nuestros hijos, ¿no? Y venía y decía, me acuerdo que mi padre cuando era, creo que estaba en la primaria, me regaló una enciclopedia de como 45 tomos. Se llama El Árbol de la Sabiduría. 45 tomos donde hablan todos los temas generales del hombre. Y trabajaba con la palabra y decía, ¿cuál es el primer requisito que Dios pide para provocar una vida de fe en nosotros? ¿Cuál debe ser? ¿O cuál será el primer requisito? No son manuales de Estrada, ni Capeluz, ni una enciclopedia. ¿Saben qué es? Vaya a Deuteronomio, capítulo 28. 28, versículo 12. El primer requisito, dice la palabra de Dios, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Nosotros sabemos de qué habla Deuteronomio 28, ¿sí o no? ¿De qué habla? ¿De las bendiciones de qué? De la obediencia. ¿Y de las maldiciones? De la desobediencia. Pero también, iglesia, en esto lo que es la palabra, Dios nos quiere hablar. Dios nos quiere hablar. Y ya no utiliza un manual o un diccionario o una enciclopedia. Dios habla por medio de ¿qué? Por medio de su palabra. Y una de las cosas que yo debo entender, y el capítulo 28 de Deuteronomio es algo que debo tener firme en mi vida. Porque el primer requisito es aprender a escuchar a Dios. Aprender a escuchar a Dios. ¿Y cómo se comunica Dios con nosotros? ¿Cómo se comunica? ¿De qué manera? Por la palabra. ¿Podemos decir oración? Sí. Pero también podemos decir por todas las cosas. ¿O no? Dios quiere que nosotros aprendamos a escucharlo
¿Por qué muchas veces nuestra vida de fe no crece? Porque no escuchamos a Dios. No prestamos atención a su palabra, y la palabra de Dios es clara. Y Dios habla a su pueblo por medio de su palabra. ¿O no? Amén. Ahora, recién les pedí que leyeran en Nehemías 6:9. Estaban esas voces de amenazas. Ahora, ¿qué pasa que mi vida de fe en este primer requisito no crece? ¿O no provoco esa vida de fe que Dios quiere? ¿Saben por qué? Porque muchas veces escuchamos a personas que no debemos escuchar y no escuchamos a quien tenemos que escuchar. Porque a quien tenemos que escuchar en estos tiempos, iglesia, es lo que Dios está hablando. Lo que Dios está hablando. Y Dios quiere hablarnos para bendecir, pero para provocar también una vida de fe. Porque ¿cómo me sostengo hoy? Con toda la información a nivel mundial, con todos los medios informativos, con todas las clases de noticias que hay, ¿cómo yo provoco una vida de fe escuchando esas cosas? No hay manera. Yo debo escuchar a Dios por medio de su palabra y también por medio de la oración, porque Dios en la oración nos habla. A ver, venía caminando esta tarde y decía, yo no soy de esos hombres que puede decir la voz audible de Dios hablando. Yo soy sencillo. En las cosas de la vida, en lo cotidiano, al cruzarme con una persona, al llegar a un lugar, leyendo su palabra, en la oración. Yo sé que Dios me habla. Pero no está el problema en qué Dios utilice para hablarme. El problema está en que si yo escucho a Dios. En que si yo escucho a Dios. ¿Por qué está Deuteronomio 28? ¿Ustedes creen que ya Dios no sabía que su pueblo no lo escuchaba? No prestaba atención a su palabra. Entonces, al no escuchar a Dios, no hay una vida de fe. Porque hoy, ¿qué te dice la gente? ¿Hay esperanza? Hoy la gente te dice, ¿vienen tiempos buenos? ¿Las cosas van a cambiar? ¿Qué te dicen las Felipas? Las cosas van de mal en peor. ¿Y que nosotros no lo sabemos? ¿Y qué está pasando? Que mi vida de fe no crece. A ver, ahora sí digan, obvio, qué obviedad, ¿no? Saber lo que está escrito y no escuchar. Qué obviedad. Pero ese es el gran problema del hombre hoy. El por qué no puede provocar una vida de fe y donde las situaciones te están haciendo o nos están haciendo flaquear. Nos están debilitando, nos están dejando sin fuerzas. Hay amenazas de ruina, amenazas de caída. Porque no estoy escuchando a Dios. A ver, es más fácil invertir tiempo en lo que usted sabe que ir a la habitación, cerrar la puerta, entrar en lo secreto y tener intimidad con el Padre. Es más fácil escuchar a la Felipa de tu barrio que meterte a escuchar lo que Dios quiere hablarte, iglesia. ¿Cómo voy a provocar una vida de fe si no estoy escuchando a quien debo escuchar? ¿Tengo oído?
para todos y para todas las cosas, menos para lo que es verdadero. ¿Cómo? Segundo requisito. Salmos capítulo 84. Salmos 84. Versículo 5 dice la palabra: bienaventurado el hombre que tiene en él, ¿qué dice? En ti. Presta atención, porque por ahí podemos leer en nosotros. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿Flaquear qué significa? Debilitarnos, hacernos perder las fuerzas. Pero acá dice la palabra, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Saben cuál es el segundo requisito? Aprender a depender de Dios. Y doy gracias que las situaciones, las cosas de la vida nos están haciendo perder las fuerzas. Porque cuando más fuerzas pierda, más dependo de Dios. Ya no soy yo, porque muchas veces somos nosotros los que peleamos. Somos nosotros los que enfrentamos las situaciones. Y hoy te quiero dar un consejo, iglesia. No sigas cometiendo ese error. Empieza a depender de Dios. Porque de Él vendrán las fuerzas. Humanamente se están agotando. Y conéctala a la 220. Conéctala a la 320, a la que quiera. Esas fuerzas que tú estás necesitando para seguir adelante no vienen de este mundo. Son las fuerzas que vienen de Dios, iglesia. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿De dónde saco fuerzas para seguir? Si no son de ti, mi Dios. Humanamente no están. Humanamente las fuerzas del hombre se están agotando. Y toma y presta atención a este consejo. Humanamente las fuerzas del hombre se están agotando. Por más que tomes lo que quieras, por más que vayas a un gimnasio, por más que practiques deporte, esas fuerzas que necesitamos para enfrentar las situaciones de la vida se están terminando. Pero gloria a Dios, que los hijos de Dios, aunque yo no tenga fuerza, digan el nombre de Jesús, las fuerzas vienen del cielo en mi vida, porque soy bienaventurado. Bienaventurado porque en ti están mis fuerzas, Señor. Dice la segunda parte, en cuyo corazón están tus caminos. ¿A qué se refiere? Se refiere a dejarme guiar por Dios. ¿Cuántas veces he tomado decisiones propias y aún sin consultar a Dios? Este es el tiempo, iglesia, donde aprenda a depender de Dios. Donde me deje guiar por Dios y mis decisiones estén en la voluntad de Dios. Porque esas cosas me están ayudando a provocar una vida de fe. ¿Usted cree que en los tiempos que vivimos no vamos a necesitar fe? El problema es que no tengamos esa fe. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si las situaciones me están haciendo flaquear humanamente. Pero es cuando más la vida espiritual tiene que crecer. Y el tercer y último requisito, Salmos capítulo 37.
En la Nueva Traducción Viviente, si se puede poner, está la versión capítulo 37, versículo 7 y 8. En Reina Valera dice la palabra: deja el aire, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia. ¿A qué? ¿A qué? Que Él, no uno, que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Acá dice algo muy lindo, lo cual, si estoy flaqueando, es imposible. Como es, por ejemplo, no inquietarme, dice la palabra de Dios. Sino más bien, ¿qué dice el 7? Por favor, si me lo puedes poner. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia. Pero Dios, en los tiempos que estamos viviendo, tú me dices que espere con paciencia. Sí, Dios te dice, espera con paciencia. El tercer requisito: aprender a esperar en Dios, iglesia. Si tengo una vida de fe, voy a saber esperar en Dios. No sé cuánto, pero sí tengo algo. Dios me dice: espera con paciencia. Espera. Y en esa espera, la vida espiritual en la fe se va formando. Y va haciendo de nosotros, los que somos parte de los hijos de Dios en esta tierra, hombres de una vida de fe, sin dejar que las situaciones me hagan flaquear. Porque hoy los problemas los estamos transitando todos. Pero los hijos de Dios, y vuelvo y termino con esto, a 1 Corintios, capítulo 16, las palabras del apóstol Pablo a los hermanos en Corinto. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Manténganse alerta. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Que Dios nos ayude a que verdaderamente provoquemos esa vida de fe en los tiempos que estamos viviendo. Amén.